Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Difundiendo lo Nuestro y la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9. Primera de Samuel, libro histórico de el Antiguo Testamento, que, dicho sea de paso, tiene una clasificación de 39 libros, y dentro de esos libros está el libro de Primera de Samuel, donde es denominado el libro histórico, porque cuenta con mucho detalle acontecimientos de el pueblo de Israel a través de las distintas personas que aparecen aquí. Capítulo 1, verso 9 de Primera de Samuel. Encontramos una mujer, la mamá del autor del libro. Encontramos un sacerdote llamado en esta oportunidad Elí, nombre casi femenino, pero no, era justamente un hombre y estaba a cargo también del santuario. Y algo que sucedió en esta oportunidad. Primera de Samuel, reitero, capítulo 1, verso 9, dice así: y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo. Silo era una ciudad donde estaba no el templo en sí, sino una especie de tabernáculo provisorio o templo provisorio o la tienda donde oficializaba la gente, en este caso como Elí, y otros que venían a hacer distintas consagraciones. Algunos traían sus ofrendas, otros venían a hacer votos, pero el lugar estaba en esta ciudad mencionada muy reiterativamente en el libro de Samuel como la ciudad de Silo, donde se destaca esto que estoy por hablar en este momento. Así que Ana comió, después se levantó Ana, dice, después de haber comido y de haber bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Así que encontramos al sacerdote mencionado anteriormente sentado, y en esta oportunidad en una silla junto a un pilar del templo provisorio, porque este no era el templo dedicado o el primer templo de Salomón, que después encontramos la historia más adelante. Este era como algo improvisado que duró muchos años, mucho tiempo. Entonces lo encontramos sentado en una silla en un pilar del templo, dice el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 1. La introducción de esto pasa por lo siguiente: Elí fue un hombre grande con credenciales de sacerdote, nada más y nada menos, el pastor del momento, podíamos decir. Pero por lo que menciona en esta parte, no es alguien a quien debamos imitar, o por lo menos no en este mal ejemplo de estar como un ministro o un líder espiritual a cargo de la gente. El texto mencionado lo dimos recién con mucho detalle, pero encontramos a Elí, el sacerdote, sentado en su ministerio. Y esto hizo que a través de
el suceso de los siguientes versículos, Elí entendemos que perdió lo que nosotros llamamos la sensibilidad. La sensibilidad en este caso a alguien que estaba sufriendo por una situación, y esta era nada más y nada menos que la hermana Ana. Porque ella estaba allí pidiendo para Dios que Dios le quitara su afrenta, porque era una afrenta muy grande en esa época no poder tener hijos, una mujer casada, por cierto. Y ella se sentía afrentada por su contraria, porque los hombres de este tiempo podían tener 2 o 3 mujeres de acuerdo a lo que pudieran mantenerse. Y la contraria, o la mujer, la otra mujer del marido de Ana, que se llama Elcana, se llama de nombre Penina. Y Penina sí tenía hijos, le había dado hijos a Elcana, pero Ana era estéril y no podía tener hijos. Entonces ella está en Silo, precisamente en este templo provisorio, pidiendo para Dios que Dios quitara su afrenta en la situación con la cual ella se encontraba. Y mientras oraba, estaba siendo observada nada más y nada menos que por Elí, el sacerdote. No sé por qué razón o motivo el Espíritu Santo ha querido que quede esa frase, que él estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. Y de ahí que yo quiero hablar de esta silla, o del ministerio de la silla, por lo menos en lo que respecta a este sacerdote. Perdió la sensibilidad Elí, estando sentado en esa silla, hacia el sufrimiento humano. Elí, sentado en su silla, veía a Ana, pero no la entendía, porque el versículo 12 dice: Elí estaba observando la boca de ella. O sea, mientras ella oraba, él, sentado en esa silla a una distancia, la estaba observando, según el versículo 12 de Primera de Samuel. Observa que ella balbucea algo o expresa algo, pero como él no está sufriendo y como él está sentado en esa silla donde perdió la sensibilidad al sufrimiento de su prójimo o de su próxima, sería en este caso Ana, que está orando, cree que ella está ebria, cree que ella está, lo que diríamos vulgarmente, una mujer borracha. Y a continuación dice que el versículo 13 que la tuvo por ebria. Versículo 12 dice que estaba observando la boca de ella, y el versículo siguiente dice que la tuvo por una mujer borracha o ebria, porque le dice en el versículo 14: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 14. Y nos damos cuenta de algo, que Elí, el sacerdote sentado en esa silla, juzgó equivocadamente o a la ligera y reprendió sin saber a Ana, o sin motivo alguno, o sin el conocimiento pleno de la situación que estaba pasando Ana. En otras palabras, él debería haberle preguntado a ella qué le pasaba. Él, como pastor de Ana, como sacerdote de turno, como líder y ministro a cargo del santuario, en vez de estar sentado en esa silla de la insensibilidad humana o del sufrimiento del otro, debería haberse acercado a Ana y le hubiese preguntado qué le pasaba.
Esto habla muy de cerca con nosotros, porque muchas veces estamos sentados en esa silla de la comodidad y pensamos que como nosotros estamos bien, los demás también están bien. Miramos a una distancia y hacemos nuestros propios cálculos. Observamos a las personas sin introducirnos o sin meternos dentro del problema de las personas, lógicamente para ayudarlos, no para complicarles más. Y juzgamos como juzgó Elí, apresuradamente, ligeramente, diríamos en otras palabras, y equivocadamente. Porque Elí a la distancia, observándola, versículo 12, 13 y 14, da a entender que ella está ebria. Y ella no estaba ebria, sino que simplemente ella estaba con un gran dolor en su alma, en su corazón. Tenía una gran aflicción. Estaba, como dice allí, derramando su alma para con Dios. Y estaba diciéndole a Dios: Dios, quítame esta afrenta. Quítame esta situación que estoy pasando. Y no entiende Elí, la juzga y le dice inclusive, o sea, nosotros espiritualmente esperaríamos que Elí, como pastor de ella, se acercara y le preguntara qué le pasaba. ¿Por qué estás llorando, hija mía? Más o menos nosotros nos imaginamos así ese diálogo. Pero él le dice: digiere tu vino, hija mía. Como diciendo, no es momento para que estés así acá en el santuario de Dios. Entonces, entendemos que reprendió a Ana sin motivo y no se interesó seriamente por su problema. Nosotros esto nos llama a la reflexión porque debemos interiorizarnos en el problema del otro. Esto me hace acordar cuando Nehemías, Dios lo había llamado para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén, a una distancia como estaba Elí de 1300 kilómetros, en Susa, capital del reino de Persia, con un rey pagano que se llamaba en ese momento Artajerje I. Él preguntando por Jerusalén a algunos de sus hermanos que había ido para allá, y a la vuelta le contaron cómo estaban en gran mal su gente. Él se organiza, ora, se prepara y va. Cuando después de 4 meses de oración y ayuno Dios le abrió las puertas para ir a Jerusalén, él llega allá y encontramos algo tan interesante en esta historia de involucrarnos en el problema del otro, que Nehemías en el capítulo 2 de su libro no llega allá y empieza a retarlos a ellos. No empieza a decirle: ustedes miren cómo están, fíjense, ustedes son el hazme reír de sus vecinos, ustedes están mal, todos aquí aplastados, sentados, sin hacer nada, tengo que venir yo de allá. No. Nehemías no dijo nada de esto. Nehemías, por lo contrario, él llega, descarga todas sus cosas y dice que a la noche, sin decir nada, tomó un caballo y dio una recorrida y dio una impresionada de la situación, y subió por un lado y bajó por otro y miró realmente en forma personal la situación. Se tomó muy en serio esto de interiorizarse por el problema. Muchas veces, por eso digo, algunas veces juzgamos en teoría. Fulano me parece que le pasa eso, y le pasa esto por esto, y ya sacamos nuestras propias conclusiones. Y ya decimos: sí, pero me parece que Dios está hablando con él. O me parece que esto le pasó por tal o cual motivo. Y juzgamos en teoría. No estamos dentro del zapato del otro, no estamos dentro del problema del otro, no estamos involucrados. Elí no tenía que haberla tratado por borracha, por una mujer de mal vivir, prácticamente para la época. Elí debería haberse acercado y haberla, en otras palabras,
haberle dicho, hermana Ana, ¿qué le pasa? Cuénteme su problema, ¿por qué usted está llorando? Si yo puedo hacer algo, pedirle a Dios a favor de su vida, dígame, acá está su pastor, acá está su sacerdote, acá está la persona indicada. No juzgar sin saber el problema, a eso es lo que me refiero. Nehemías tampoco dijo, ustedes están mal porque ustedes no hacen nada. No, él se involucró, él se interiorizó, él se metió adentro, si es posible, del problema. Una vez que hubo inspeccionado, que hubo mirado, que hubo sacado cálculo, que hubo sacado su propia conclusión de la situación de Jerusalén, de las ruinas, de los muros caídos, de las puertas quemadas, todo eso, reunió a sus hermanos, dice la Biblia, y les animó. Frase contundente y profunda, si las hay, cuando le dice así: vosotros veis el mal en que estamos. Habla en forma plural. No dice, ustedes no se dan cuenta el mal en que ustedes están, porque muchas veces juzgamos así, como que no es mío el problema. El problema es del otro. No, Nehemías se hace cargo del problema. Dice, vosotros, hermanos míos, veis en el mal en que estamos. Y luego les anima. Les dice, nosotros nos levantaremos y edificaremos y volveremos a reconstruir, porque el Dios de los cielos está con nosotros. O sea, se hace cargo de la situación, del momento, y se pone en el hombro el problema y dice, bueno, acá estoy yo para ayudar. La gran pregunta hoy para nosotros en este siglo, porque la Biblia se renueva día a día y es palabra de Dios, ¿estamos haciendo esto? ¿Nos involucramos en el problema? ¿Estamos interiorizados en lo que le pasa al otro? ¿O solamente juzgamos a una distancia como juzgó Elí? ¿O decimos como dijo Elí, uy, esta mujer borracha? Me imagino lo que habrá pensado antes. Dice en el versículo 12 que la estaba observando mientras balbuceaba, mientras seguramente se le caía alguna especie de saliva, mientras lloraba congojada, toda media despeinada por el dolor que sentía de no poder tener un hijo o no darle un hijo a su marido, para ser quitada la afrenta y la burla que ella padecía. Y él la juzga incorrectamente. Dice que está borracha, me imagino que habrá dicho, si esta mujer no tiene temor de Dios, esta mujer no tiene delicadeza a las cosas sagradas. Estamos en la presencia de Dios y está borracha y está ahí balbuceando palabras que ni se le entiende. ¿Qué está queriendo decir Ana? Entonces, desde el ministerio de la comodidad, o desde el ministerio de la insensibilidad, o del ministerio desde la silla, no podemos saber lo que le pasa a las personas. Necesitamos levantarnos de la silla y acercarnos. Y bueno, y ahora enfoco este punto que me viene a la mente también. Cuando el samaritano encuentra al herido en el camino, capítulo 10, verso 25 del libro de San Lucas, la Biblia menciona que fue movido a misericordia, primer punto. Segundo punto, dice que se bajó de su cabalgadura, o sea, dejó su comodidad. Tercer punto, dice que se acercó al herido. Y no se acercó al herido y le dijo, a ver muchacho, ¿vos sos judío o sos samaritano? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Como le dijo la mujer samaritana a Jesús. A ver, mostrame tu documento. ¿De dónde vos sos? Ah, no, vos sos judío, a vos no te puedo ayudar. No. Este samaritano fue movido a misericordia. Al ver la necesidad, al ver al herido, descendió de su cabalgadura, se acercó
Esto me habla de acercamiento, de llegarme, de involucrarme, de, si es necesario, me imagino en mi mente de predicador, de enseñador de la Biblia, me imagino que se habrá hasta manchado las manos con la sangre que chorreaba de este herido, que estaba moribundo, se habrá ensuciado con la misma tierra, lo habrá levantado. Hay que involucrarse. Nehemías no dijo: yo soy el copero del rey, ahora yo tengo mi oficina acá en Jerusalén, yo puse mi oficina, ustedes me van a encontrar ahí a tal hora, yo tengo que estar con la lapicera, admítame el término, en la oreja, yo soy el patrón, yo soy el que les vine a mandar a ustedes. No. Nehemías dijo: nos levantaremos y edificaremos. Y pasa de ser copero del rey a ser un constructor de muros, a organizar a la gente, a traer ladrillo, a mover mezcla. Pasa a ser un hombre involucrado, arremangado, como diríamos. Y cuando los enemigos querían estorbar el avance, el crecimiento o el proyecto que tenían de levantar los muros, y lo intimidaban y se burlaban y decían que los muros iba a apoyarse una zorra y se iba a caer todo, y qué hacen estos débiles judíos, y más palabras menos o más parecidas, venga que tenemos que hablar porque usted parece que usted tiene otra visión y no es esto. Él dijo: no puedo ir porque tengo una gran tarea para hacer. O sea, estoy involucrado en una cosa que no puedo perder tiempo. Quiero decir con esto, para los que me escuchan del otro lado, y yo sé que muchas personas me escuchan, que pueden ayudar. No se conforme con estar sentado observando a la distancia. No se conforme con que le viene un pensamiento: ¿cómo estará el hermano fulano, la familia de Mengano? ¿Cómo estarán aquellos? No, hay que involucrarse, hay que ir, hay que salir de la comodidad. Hay que hacer ese trayecto, hay que acortar las distancias. Hay que llegar, hay que preguntar. No hay que juzgar equivocadamente, no hay que juzgar apresuradamente. No hay que juzgar por lo que nos dice otro. Hanani, hermano de Nehemías, en este caso, cuando Nehemías le pregunta cómo están sus hermanos y Jerusalén, Hanani dice la verdad, dice: los muros están caídos, las puertas están quemadas, somos la burla de todos nuestros vecinos allá, esa es la situación. Pero Nehemías no se queda solamente con eso, se organiza, ora, ayuna, prepara los materiales. Cuando Dios le da luz verde para avanzar, avanza, llega hasta el lugar y primero inspecciona el lugar. ¿Sabe qué me habla esto a mí? ¿Y qué le debería hablar a usted? Que usted no tiene, y yo tampoco, que conformarme con preguntar nomás cómo están los otros. Debemos ir allá. Y debemos ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos, involucrarnos en la situación de la gente. Basta ya de este ministerio de la comodidad, de la distancia, de pensar que si yo comí todos están llenos, no necesitan comer. Si yo estoy bien, para mí todos tienen que estar bien. No, tengo que levantarme de esta silla de la comodidad, de la insensibilidad, y acercarme a donde está el problema, involucrarme, preguntar y ofrecerme para ver qué puedo hacer. A continuación, seguimos un poquito más. El hombre de Dios sentado no discierne, no entiende a sus hermanos, no comparte el dolor de sus hermanos. El hombre que está sentado no mira ni ve bondad en los demás. El hombre sentado como Elí no quiere levantarse de su silla, pues está cómodo en ella. Yo estoy bien. Y si yo estoy bien y lo demás, hago la vista gorda. Lo demás no me interesa. Lo demás, y bueno, pasará por otro lado, no es mi problema. Hay gente que dice así: no es mi problema. Y en aquel día mucho de lo que están diciendo no es mi problema,
van a entrar en el capítulo 25 de Mateo, cuando el Señor le dirá: ustedes malditos, apartaos de mí, ustedes a la izquierda, ustedes, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve enfermo en la cárcel y ni te acordaste de venir a verme. Y dice que los de la izquierda le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor dirá, señalando a sus pequeños hermanos o sus hermanos más pequeños, dice: por cuanto a mí no me lo hiciste, o a ellos no lo hiciste, a mí no me lo hiciste. O sea, hay que interiorizarnos, preocuparnos, meternos, salir de la comodidad. El samaritano, que después lleva el título o el título o la gratificación, digo yo, de decirle, como lo conocemos hoy, el buen samaritano, el calificativo de bueno. ¿Por qué adquirió ese calificativo de bueno? Porque fue pasando y no hizo ni como el sacerdote ni como el levita. El levita estaba apurado, tenía que cantar. El sacerdote estaba apurado, tenía que oficializar, y aparte no podía tocar muerto, no podía tocar cadáver porque era contra la ley ceremonial y muchas cosas. Después se tenía que apartar durante 7 días y tocaba alguna cosa contaminada. Entonces siguió de largo. Él no hizo lo mismo. El samaritano no hizo lo mismo. El samaritano fue movido a misericordia. Se compadeció, se acercó, se bajó de su cabalgadura, se acercó, se involucró, se ensució las manos. Ahora pensemos en algo tan práctico como decir: ¿quién era yo antes que Jesús me encontrara tirado en el camino? No era nadie. Estaba a punto de desaparecer quizás de la historia. Pero hubo alguien que se acercó y me vio herido, me vio moribundo, me vio sin esperanza. Yo siempre digo así, que el samaritano habrá dicho: ¿y si este tiene madre y la madre lo está esperando? ¿Y si este fuera yo? ¿Y si este tiene hijos y los hijos aguardan la llegada de su papá? ¿Y si este tiene una esposa, que la esposa lo está esperando, que él salió a hacer sus tareas, sus trabajos y fue asaltado? No, yo tengo que bajarme, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que entender que ese pueda haber sido yo mismo. Y enfrentó el peligro, enfrentó todo, porque no sabemos si los mismos ladrones no estaban escondidos esperando que alguien se acerque para volver a asaltarlo. Pero no importa, se involucró, se metió, se dejó su cabalgadura, dejó su comodidad. Hoy necesitamos dejar la comodidad de la silla que nos hace juzgar equivocadamente. Hay personas hasta dentro de la iglesia que están sentados en sillas, admítame el término y es fuerte, sillas de escarnecedores. Están encarneciendo, están sacando mano, están cuereando, admítame el término, es fuerte, yo sé lo que digo y no pido perdón por eso, porque sé que Dios me manda a hablar esta palabra, pero están hablando, observando de lejos, no saben, están juzgando en teoría. Pero si yo fuera, pero ese debe estar pagando, pero ese debe ser porque por algo le pasó, claro, porque estamos a una distancia. Pero si tan solamente dejáramos la silla de encarnecedor, dejáramos la comodidad y nos acercáramos, vamos a tener otra perspectiva de la situación, de lo que le pasa a los demás a una distancia. Hay algo tremendo que tiene que ver con este caso de este hombre, el sacerdote Elí. Dice que hubo una guerra, sigo un poquito contando la historia, entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y ya para ese momento los hijos de Elí eran grandes, eran sacerdotes, fueron acompañando al ejército de Israel. Y allá arreció la batalla y perdieron la batalla los de Israel. Y los hijos de Elí
murieron en batalla, no por ser soldados, sino por ser sacerdotes. Pero ellos estaban mal con el Señor también. Ellos vivían una vida doble, una vida de apariencia nomás. Elí sabía, pero no juzgaba como debería juzgar, porque eso también pasa. Yo sé que hay gente que me está escuchando del otro lado y que esto le puede ser fuerte lo que voy a decir. Muchas veces yo como pastor puedo juzgar, disciplinar, yo como obrero, yo como anciano puedo disciplinar a otros, pero a mis hijos que no, nadie los toque. O soy el protector de mis hijos, o nadie tiene que tocar a mis hijos, porque los voy a defender con uña y garras, y está bien. Pero en cuanto a servir al Señor, no hay parentesco. No hay forma de poder nosotros tapar lo que Dios no quiere que se tape. Elí le cubrió a los hijos. Elí sabía que sus hijos andaban en forma inmoral con las muchachas de ese momento y que hacían aberraciones, cosas que no agradaban ni al oficio de sacerdote que tenían, ni tampoco a la santidad de Dios. Pero Elí hacía la vista gorda, no pasa nada. La doctrina era para los demás, la disciplina era para los demás, el apartamiento de la comunión era para los demás, pero para los hijos de Elí nadie los tocaba. Pero como él, como sacerdote, como alguien que debería haber juzgado, no lo hizo, entonces Dios intervino. ¿Y sabe qué permitió? Que murieran en la batalla, que los filisteos lo mataran y que le sacaran el arca. Y que se llevaran el arca como trofeo de victoria y de haber derrotado a Israel. Y de repente, resumiendo, viene alguien de la batalla y encuentra nada más y nada menos que a Elí, el sacerdote, sentado. Mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 4 verso 13. Cuando él llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, sus hijos fueron acompañando a los varones de guerra contra los filisteos y se llevaron el arca de Dios. Allá perdieron la batalla, murieron los hijos de Elí, porque Dios juzgó lo que Elí no había juzgado y permitió que sus hijos murieran. Y ahora él está temblando, pero encontramos el detalle en este versículo 13, que estaba sentado en una silla, vigilando en el camino, y su corazón estaba temblando a causa del arca. Otra parte donde encontramos a Elí sentado. ¿Deberían haber ido los hijos de Elí? No, debería haber ido Elí. Pero Elí está tan cómodo, tan gordo, tan pesado, admítame el término, que manda a sus hijos, a los que él nunca había corregido, a los que él nunca había juzgado, los manda con el arca de Dios, mientras él permanece sentado, sin saber que la batalla iba a ser la victoria a favor de los enemigos de Dios, porque Dios mismo iba a permitir, porque Dios mismo no iba a pelear por ello, porque había cosas desagradables en el campamento, principalmente desde la casa de Elí hasta los últimos que acompañaron en aquella guerra. En esa silla, Elí temía por el arca de Dios, la cual era símbolo de la presencia divina, y sentado en esa silla, o él sentado en esa silla, perdió el arca de Dios
o la presencia de Dios. Y esto nos habla también de comodidad, ¿eh? El que está cómodo va a perder la presencia de Dios, así de simple. La presencia de Dios es para los activos, la presencia de Dios causa un movimiento, la presencia de Dios causa una aflicción, la presencia de Dios nos hace levantar de nuestra comodidad y salir, involucrarnos, andar, estar en medio de la batalla. ¿Qué le pasó a David por haber quedado en el palacio? Mirando por la terraza, ve a Betsabé que se está bañando, la codicia en su corazón, la manda a traer, él era la máxima autoridad, ella no se pudo negar. Peca contra su Dios por estar no en el lugar indicado como la batalla. Porque siempre decimos esto, si David hubiese estado en la batalla no le hubiese pasado esto. Pero como estaba en el palacio, cómodo, tranquilito, perdió la perspectiva, perdió, ¿cómo podemos decir?, la presencia de Dios. Levántese de esa silla, levantémonos de la silla de la comodidad, de la insensibilidad. Porque en esa silla de la comodidad vamos a perder la presencia de Dios. Tenemos que mantener la presencia de Dios en nuestra vida, en una actividad, en un movimiento, en entender que el Señor, trabajar para el Señor como si el Señor viniera dentro de 100 años y estar preparado como si el Señor viniera esta noche. Porque en esa silla se pierde la presencia de Dios, en la silla de la comodidad. A continuación, en esa silla esperaba malas noticias, claro que sí. Así es todo aquel que se descuida la presencia de Dios en su vida. En esa silla había una incertidumbre. En esa silla había un temblor en su corazón. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y mis hijos cómo estarán? ¿Y mi familia cómo estará? ¿Y el arca de Dios qué habrá pasado? ¿La tendrán los filisteos? ¿La tendrán los del ejército contrario? ¿Estará caída? ¿Estará en el aire, suspendida? ¿Qué pasa? Claro, él está sentado solamente pensando en lo que puede estar pasando allá. Siguiente punto a continuación. En esa silla, la de Elí, muchos temen porque han dejado de hacer la obra de Dios. No están ministrando con los dones, con los talentos. Han descuidado su vida. Saben que algo está mal, pero no hacen nada por remediarlo. Es tiempo de cambiar de posición. ¿Por qué? A continuación, mire lo que dice. Versículo 18 del mismo capítulo 4. En esa silla Elí encontró la muerte, nada más y nada menos. Fíjese lo que dice el versículo 18 de Primera de Samuel capítulo 4. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios. ¿Quién hizo mención del arca de Dios? Nada más y nada menos que el que había escapado de la guerra. Vino a traer la noticia de que habían perdido la batalla. Vino a traer la noticia que los hijos de Elí habían muerto. Vino a traer la noticia que el arca de Dios fue llevada por los filisteos. Dice, y cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. Y fíjese lo que dice el versículo. Y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. O sea, era un hombre grandote, era viejo. Él no sabía que la muerte estaba en esa misma silla, la que él había juzgado a Ana en una forma insensible, la que él no se quería levantar para involucrarse en la situación de lo que le pasaba a los demás. En esa silla donde él espera junto al camino a ver qué pasa con la presencia de Dios. Ya no siente la presencia de Dios. ¿Cuántas personas están así hoy?
no sienten la presencia de Dios. Viven de recuerdo, viven del ayer, del pasado, viven de que mi abuelo, mi papá, mi tío, mi esposa, mi mamá. ¿Y usted cuándo va a sentir la presencia de Dios? ¿Usted hace cuánto que no siente la presencia de Dios? ¿No será que usted está sentado cómodamente y necesita levantarse? Necesita interiorizarse como al principio. No en escuchar de los problemas, sino ir y a ver si podemos hacer algo para ayudar a los que están en problemas. Y de acá la fábula que voy a contar, que a algunos les va a causar hasta risa. Hubo un fuego en el bosque y todos los animales huían. Todos huían. Y mientras huían del fuego, un pajarito fue al arroyo, tomó agua en su pico y atravesó por entre medio de los animales que corría y echó esa gotita de agua en medio del fuego. Y algunos miraban y decían: ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso con una gotita vas a apagar el fuego? Dijo: yo estoy haciendo lo que está en mi alcance. Yo estoy haciendo lo que yo puedo. Mientras que los otros huían, él hacía lo que podía, porque él no se quería sentir amedrentado ni acusado de su conciencia de que el fuego estaba ahí y él no hizo nada para apagarlo. Quizás no logremos solucionar, esto es lo que significa la moraleja de lo que estoy contando. Quizás no podamos solucionar los problemas del mundo. Quizás no podamos parar el sufrimiento de tantos. Pero a alguien le podemos traer alivio. A alguien quizás te está tan cerca. Quizás sea tu vecino, tu hijo, tu sobrino, tu pariente, tu nieto, tu abuelo, tu tío. Alguien que está cerca, que necesita que usted se acerque y le pregunte qué le pase. No que lo juzgue a la distancia, ni que diga que esto, que aquello. Porque si usted juzga a la distancia, quiere decir que usted perdió la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios le va a ayudar a involucrarse en los problemas. Y como dije, quizá no va a solucionar todo. Yo no tengo la solución para todo. El otro que está ayudando no tiene la solución para todo. Pero si entre todos ponemos un poquito, puede hacerse un poquito más por mermar el sufrimiento humano. Acérquese, involúcrese. Admítame el término, ensúciese las manos. Arremánguese. Diga para su pastor, para su obrero, para su líder: cuente conmigo, acá estoy yo. ¿Qué podemos hacer? No se ponga en la silla de escarnecedor a sentarse y a juzgar y a decir: qué mal que hacen esto, y mirá, y parece que, y no sé si va a dar mucho. No, porque así hicieron los animales que corrieron del incendio del bosque. Pero el pajarito, por más que dio una gotita, pero él se sintió tranquilo de que hizo algo. Necesitamos hacer algo. Necesitamos dar al menos una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Si tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, vamos a dar una palabra de esperanza, de ánimo, de consuelo. Tantos que están sufriendo. No nos sentemos en la silla a decir: y debe estar sufriendo, y vaya a saber lo que hizo. Y vaya a saber. Si usted supiera, si uno supiera. No, porque hoy usted no está pasando. Y alguien dijo en una oportunidad que la vida es como una rueda. Y los que están abajo sufriendo, algún día esa rueda va a girar y van a subir arriba, y los que están arriba gozando van a bajar abajo porque también tienen que pasar por el mismo lugar. Entonces es necesario involucrarnos, comprometernos, a ayudar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, compadecernos del sufrimiento del otro, dar una mano,
extender una mano, ensuciarnos, arremangarnos. Acá estoy, cuente conmigo. Quiero ser una ayuda. Nehemías podía haber escuchado la noticia y haber dicho, y bueno, es lo que se merecen, la burla de los vecinos, y bueno, es lo que se merece si están todos sentados, nadie hace nada. No, él se fue allá, por mandato de Dios ciertamente, se involucró, trabajó. ¿Usted se cree que no se habrán encallado las manos de Nehemías en la época de constructor? Según la historia estuvo 12 años. 12 años. Pero llegó, impresionó, se involucró, organizó a la gente. Capítulo 3 de Nehemías dice que organizó 44 grupos de personas, entre ellos había mujeres, niños, que ayudaron a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Organizó los carpinteros, los que levantaron los portillos, los que organizaron las hojas de las puertas, los albañiles, los que alcanzaban mezclas, los ayudantes, y cada uno hacía lo que estaba dentro de su posibilidad, y al cabo de un tiempo, lo que comenzó con mucho esfuerzo, quedó culminado y terminado. Y temieron los enemigos, porque se dieron cuenta que no era ayuda de hombre, sino que Dios mismo estaba con su pueblo y con ellos que se involucraron. Hay que levantarse de la silla, hay que hacer algo, hay que movernos. El tiempo es corto. Jesús dijo, trabajá mientras el día dure, porque vendrá la noche cuando nadie más podrá hacer más nada. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Involúcrese. No mire de lejos solamente, no observe, no juzgue, porque puede que usted esté juzgando equivocadamente. Una vez alguien me dijo a mí, sí, pero usted vio lo que le pasó a fulano, sí, pero mire. Yo dije, mire, lo único que yo le puedo decir, que nunca pasé lo que pasó este hombre y no quiero pasar, y entonces no puedo juzgar en teoría, porque en teoría puede que me equivoque y lejos. Entonces pensemos en que es necesario nosotros tener otra perspectiva de la situación de los demás. Ayudemos, colaboremos, extendamos la mano, de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza. Diga, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Bendiga en el nombre de Jesús. Levántese de esa comodidad, levántese de esa silla que tiene la muerte y usted no sabe. Primero la muerte espiritual, porque Elí perdió la presencia de Dios. Estaba preocupado y temblando porque el arca de Dios estaba allá. Y él estaba ahí, viejo, ciego, gordo, pesado. Fíjese cómo termina esta historia. Que al escuchar que el arca de Dios cayó en manos de los enemigos y que sus hijos fueron muertos por ellos, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó. Murió porque era hombre viejo y pesado. Versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Samuel. El ministerio de la silla, en primer punto, lleva al envejecimiento. Se pierde la fuerza, se pierde el vigor, se pierde el ánimo. Todo se vuelve una rutina. Y algunas veces nos tornamos muy tradicionalistas. El ministerio de la silla lleva a la gordura. El peso del desánimo hace que nos sentemos. Nos movemos lento en la voluntad de Dios.
nos acomodamos demasiado en una vida suave y tranquila. El ministerio de la silla lleva a la pérdida de la presencia de Dios, a la pérdida del ministerio. Elí, al perder la presencia de Dios, lo perdió todo. Él no sabía que en esa silla estaba el día último de su vida, la muerte. En esa silla envejeció, en esa silla se volvió una persona insensible, en esa silla perdió la presencia de Dios. Así que pensemos espiritualmente en lo que estoy hablando. Para muchos que me están escuchando del otro lado, levántese de esa silla, de la comodidad, de la insensibilidad. En esa silla usted no tiene que envejecer, usted tiene que ser una persona activa espiritualmente. Tenemos que movernos, tenemos que hacer mientras el día dure. Jesús dijo que vendrá la noche cuando nadie más podrá hacer más nada. Trabaje para el Señor. No espere que la muerte le sorprenda y presentarse delante del Señor sin nada en la mano. Usted está para cosechar las gavillas y presentarlas delante del Señor. Usted está para involucrarse en lo que le pasa a los demás. Para eso Dios te llamó. Ah, pero yo no tengo ministerio, dicen algunos. Como si el ministerio fuera, o de los del ministerio solamente fuera la responsabilidad de ayudar. Otros dicen, yo no soy el líder, yo no soy el de la dirección, yo no soy el pastor, yo no soy el evangelista a cargo, yo no soy el anciano. Pero eso no tiene nada que ver con ayudar, sin mirar a quién. El samaritano ayudó sin siquiera preguntarle la nacionalidad al que estaba herido. Lo cargó en su cabalgadura, dice la Biblia. En el lugar donde él venía cómodo, lo cargó ahí. Lo llevó al mesón, una especie de lugar de hospedaje. Cuidó de él toda la noche. ¿Quién va a cuidar de alguien desconocido si no tiene el amor de Dios derramado en su corazón? Él podía haber dicho, no, hasta acá nomás llegué, yo, bueno, acá lo dejo, no sé, qué sé yo. Yo encontré en el camino, apenas que lo traje. No, cuidó de él toda la noche. Y si esto fuera poco, y lea, yo le invito a leer, porque alguno no lee la Biblia, piensa que uno está, inventando. Capítulo 10, verso 25 del Evangelio según San Lucas. Lea detenidamente. Si fuera poco, al otro día, al partir, sacó 2 denarios. El denario era un aproximado de un jornal del día de un trabajador. No sé cuánto gana un trabajador hoy, depende de los lugares. Sacó 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo completo, y se lo dio al mesonero, al dueño del hospedaje o del hotel. Y todavía le encargó esto como si fuera un pariente, le dijo así, cuida de él. Y si algo gasta de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que tenía esperanza este enfermo y este moribundo de que un día iba a volver aquel que lo levantó del camino. El mesonero recibió el dinero, habrá cuidado de él, habrá dicho, este hombre se comprometió y va a pagar. Y nada más y nada menos que esto representa el Señor Jesucristo, que les va a pagar a todos los que somos mesoneros al cuidado de los enfermos y de los que Él ha traído a su casa. Ya nos da anticipadamente algo del pago.
Y todavía, si fuera poco, dice: cuídamelo bien, que yo te lo pagaré cuando regrese. Esto me habla que el Señor va a regresar, y que cuando Él regrese, Él nos va a recompensar, y va a recompensar a aquellos que están sentados. No, negativo. Aquellos que están activos, aquellos que están involucrados, aquellos que están trabajando, aquellos que están a full time, como decimos en inglés. Aquellos que están, mirá, con todas las ganas de no perder su recompensa y el fruto de su trabajo. Levántate de esa silla de la comodidad. Ahí hay muerte, ahí hay vejez, ahí hay desánimo, ahí hay pérdida de la presencia de Dios. Dios quiere una persona activa, un siervo, una sierva activa, un hombre, un joven, un niño activo, porque esto es la obra de Dios y hay mucho para hacer, y el día todavía está durando, está viniendo la tarde y va a venir pronto la noche, pero mientras Dios nos dé oportunidad, trabajaremos para Él. Y si usted no trabaja para Dios, no estorbe al que trabaja, no impida al que trabaje, no se ponga delante del que trabaje, no haga entretener a los que están haciendo algo, porque la cosecha hay que levantarla. Los que fueron contratados a la última hora, ¿sabe qué les dijo? ¿Por qué ustedes están sentados acá en la plaza todo el día sin hacer nada? Y ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: vayan, al menos la última hora, y se les dará lo que sea justo. Y ellos vinieron apresuradamente, y antes que termine el día, agarraron los canastos y buscaron la manera de levantar la cosecha de los viñedos. Y el pago comenzó por los últimos que habían entrado, porque dejaron la comodidad de estar sentados en la plaza y vinieron y al menos trabajaron 1 hora para levantar la cosecha. Hoy Dios está contratando gente para esta tarea. Ya Dios no se vale solamente de hombres de antigüedad, de hombres que peinan canas. Ya Dios está usando todos los medios, porque Dios necesita levantar su cosecha. Y está usando niños, y está usando mujeres, y está usando adolescentes, y está usando los que se pongan en sus manos. Él está usando porque Él necesita personas activas, no personas sentadas, cómodas. Hay un versículo allí ya termino, por los profetas menores, creo que el profeta Oseas o el profeta Miqueas. Dice así textualmente, y comparto y cierro con esto. Dice así: ay de los reposados de Sión, dice Dios. Ay de los que están reposados en Sión. O sea, en otras palabras, para nosotros sería nuestra forma de entender: ay de los que están descansando cuando hay tanto para hacer. Ay de los que están con las manos, los 2 brazos en la nuca, mirando cómo los otros transpiran. Ay de los reposados. Dios no necesita que descansemos ahora. Dios tiene un reposo para sus trabajadores. Dios tiene lugar, una reserva para sus trabajadores. El hombre que edificó sobre la arena trabajó rápido y plantó su casita y ya se puso a reposar abajo del árbol y a tomar tereré o a divertirse mirando a su vecino como transpiraba, cavaba y ahondaba para llegar a tierra firme. Me imagino así en esa conversa habrá dicho: vecino, pero deje de estar sufriendo. Usted está haciendo un pozo tan hondo, está llegando ahí a tierra firme. Yo ya tengo mi casa hecha. Claro, pero no había tormenta, ni viento, ni inundación. Todavía no había venido nada sobre ninguno de los dos. Pero su vecino le contesta diciendo de esta manera: vecino, yo estoy haciendo una casa para toda la temporada, para que me dure, para que cuando vengan los vientos, la fuerte lluvia, la tormenta,
mi casa permanezca porque tiene un buen fundamento. Mi casa está hecha con sacrificio, con sudor y, por qué no decir, con lágrimas. Mientras que usted ya está descansando, yo sigo trabajando, pero creo que va a valer la pena. Y exactamente así sucedió. Vinieron los vientos, vinieron las inundaciones, las tormentas, y la casa que estaba en la arena desapareció. Y la casa que estaba sobre la roca permaneció. Jesús dijo que así son los que escuchan su palabra y la ponen por obra. Oramos en este mediodía. Señor, te damos gracia. He predicado tu palabra como tantas otras veces. La gloria siempre sea para ti. Te alabo, te glorifico, te doy la gloria. He hablado porque tú me mandaste a hablar esta palabra. Porque muchos que están del otro lado y algunas de nuestras radios amigas retransmitiendo y a través de internet, muchos están escuchando y necesitan entender que basta ya de descansar, porque tú necesitas trabajadores, obreros, personas involucradas, personas que se levantan de la comodidad, personas que hacen lo que está dentro de su alcance. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame a ser fiel hasta el fin de mi carrera. Bendice mis hermanos, mis amigos, las personas que están del otro lado. Algunas ya perdieron la fuerza, se gastaron trabajando para ti. Y yo los admiro y oro por ello. Y pido fuerza del cielo, salud para ellos. Que los últimos días y los últimos años de ellos sean felices y puedan mirar con perspectiva el galardón que está reservado para ellos de parte de usted, Señor. Gracias te damos. Toda la gloria te pertenece, la honra te pertenece. Te alabo para siempre. Te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.